Durante la Edad Media, el conocimiento quedó relegado a los religiosos, copiaron manuscritos de la antigüedad. Se escribieron obras como las etimologías de San Isidora de Sevilla, en la que se intentaba sintetizar el conocimiento universal. Con Carlomagno se crearon escuelas que después de su muerte decayeron. Del siglo XI al XIII surgen la universidad y las escuelas catedralicias. Se crea la figura del intelectual. Se otorgaban los títulos de bachiller, licenciado y doctor. Se destacan las universidades de Bolonia, de París, Oxford y Salamanca. La moral caballeresca se basa en el valor, la perseverancia, moderación, dominio de sí, respeto a la mujer, protección del débil, generosidad y cortesía. El amor es la fuerza ética y la fuente de bondad y belleza. El monasterio se encontraba en medio de los campos y fueron un núcleo social ajeno al mundo que venía de Roma. En la biblioteca de los monasterios se hallaban libros de autores clásicos, cristianos y observaciones astronómicas, las cuales mantenían en secreto. Carlomagno es el fundador de Francia y Alemania. Asimismo, fue el emperador coronado por el Papa León II en el año 800. Fue su abuelo, Carlos Martel, el que empezó a formar el imperio. El reino franco es lo que abarca parte de Alemania, Francia e Italia, desde el siglo V al IX. Este imperio estaba regido por acuerdos entre el emperador y el Papa, el cual les justificaba el gobierno, las guerras, los saqueos, a cambio de que el imperio defendiera intereses económicos en territorio santo. La base del imperio fue el reino franco, fundado por Clodoveo, que inició la dinastía merovingia, que luego se convirtió en los reyes holgazanes, que en vez de gobernar dejaban estos asuntos a los mayordomos del palacio. Pipino el Breve, papa de Carlomagno, destronó al último rey holgazán, instaurando la última dinastía carolingia. La capital de ese imperio estaba en Aquisgrán, Alemania. Bajo este mandato se da el feudalismo, que consistía en explotar a los campesinos para que produjeran riqueza para los señores feudales. El clero controlaba la población mediante la religión. Las ciudades albergan escasa población debido a la vida rural y a la restricción económica. La aristocracia dirigía los asuntos del poder, y eran los terratenientes los que tenían riqueza y cargos estatales. Ellos controlaban la economía de los sueldos en las provincias. Los campesinos y pastores debían aceptar las órdenes de los nobles, para pagar tributos, luchar e incluso perder sus tierras. Carlomagno intentó estabilizar la moneda, pero no evitó las devaluaciones. Aún así, logró sustituir el trueque por el sistema monetario. Existieron tres tipos de escuelas: escuelas palatinas y catedralicias, educación para la nobleza y labores del gobierno. ¡No, ese no! Escuelas conventuales. Se educaba al clero, donde el fin era controlar ideológicamente, controlar a la población por medio de la religión. Trivium quadrium. Escuelas parroquiales. Educación para el pueblo. Se les enseñaba a obedecer y soportar sus condiciones de explotado a través de la religión. Se empieza a desintegrar el imperio. Le sucede a su hijo Ludovico Pío y entregó tierras a grandes funcionarios para que lo apoyaran, aprobando que los beneficios fueran hereditarios. El Tratado de Verdún hizo que el imperio se dividiera en Italia, donde gobernaba Lotario; Francia, donde gobernaba Carlos el Calvo; Alemania, donde gobernaba Luis el Germánico. Lotario y Luis se aliaron con el papado, creando el Sacro Imperio Romano Germánico. Los señores feudales se enfrentaron a la clase dominante por controlar el poder, destruyendo el imperio. El imperio bizantino fue un imperio cristiano medieval de cultura griega y tenía como capital Constantinopla. Sus orígenes se remontan a la etapa final del imperio romano. No hay una fecha exacta de su inicio. Fundamentos de la civilización bizantina. Helenístico, extendido por gran parte del mundo mediterráneo. Luego de las conquistas de Alejandro Magno, el imperio de Constantinopla comienza con el reinado de Tiberio a finales del siglo VI, el cual es el segundo imperio griego identificado con antiguos reinos helenísticos. Romano. El imperio de Bizancio es la continuación del imperio romano. Los bizantinos se llamarán a sí mismos romanos. El término heleno es sinónimo de pagano. Cristianismo, sin el cual es imposible comprender el espíritu bizantino. La religión se vivía con gran intensidad y misticismo. Bizancio llevó a cabo una síntesis entre lo helenístico, lo romano y lo cristiano. Moderó las formas despóticas y absolutistas propias del Oriente. 3. Diocleciano, a finales del siglo III, instituyó el régimen de gobierno conocido como tetrarquía, dividiendo en dos el imperio, gobernados por dos emperadores llamados Augustos. Tras la renuncia de Diocleciano, el sistema perdió su vigencia y se abría un periodo de guerras civiles que no concluyó hasta el 324. Cuando Constantino unificó ambas partes del imperio, la nueva administración tuvo su centro en la ciudad, situada en el nudo de las más importantes rutas comerciales del Mediterráneo.
En el 395 muere Teodosio, por lo cual el imperio se dividió definitivamente. Honoro, su hijo mayor, heredó la mitad occidental con capital en Roma, y su otro hijo, Arcadio, le correspondió la oriental con capital en Constantinopla. Época de Justiniano. Durante este reinado se propuso restaurar las fronteras del antiguo imperio romano, lo que emprendió una serie de guerras de conquista en Occidente. Entre 533 y 534, un ejército al mandato del general Belisario conquistó el reino de los vándalos en la antigua provincia romana de África. Entre 535 y 536, Belisario arrebató a los ostrogodos Sicilia y el sur de Italia. Durante su recuperación, un nuevo ejército bizantino comandado por Narcés unificó de nuevo Italia al imperio. En 552, los bizantinos intervinieron en disputas de los hispanos visigodos y unificaron el imperio en extensos territorios del sur de la península ibérica. Con Justiniano se cierra el ciclo latino y triunfan las tendencias helenizantes. Este se lanza a la aventura de reconquistar para el imperio el Mediterráneo, cosa que no tuvo resultados duraderos. Por otra parte, bajo su mandato se realiza una ardua labor de recopilación del derecho romano, llamado Corpus Juris Civis, la patrística cristiana que se había nutrido del pensamiento filosófico griego. La lógica aristotélica fue puesta al servicio del pensamiento teológico. En Grecia, entre 650 y 850, la vida se empobrece y la actividad intelectual parece detenerse. Es una verdadera edad oscura, cuyos orígenes están relacionados con las invasiones ávaro-esclavas y búlgaras que convulsionan la vida de los Balcanes. El siglo VII comienza con la crisis provocada por la ofensiva del monarca sasánida Cosroes II, que amenazó la existencia mínima del imperio. Esta situación fue aprovechada por los ávaros y esclavos que pusieron sitio a Constantinopla en el 626. El siglo X fue una época de importantes ofensivas contra el Islam, que permitieron recuperar territorios perdidos muchos siglos antes. A mediados del siglo IX, estalló una grave crisis entre patriarcas de Constantinopla, y el Papa Nicolás I siendo excomulgado por ambas partes, dando como consecuencia la primera separación de las primeras iglesias orientales y occidentales. Los turcos otomanos invadieron lo que quedaba de las posiciones bizantinas y apelaron a Occidente en busca de ayuda. Fueron un pueblo nómada procedente de la zona de Mongolia, duraron desde el 408 hasta el 453. Empezaron a emigrar hacia el oeste en el siglo III a causa de cambios climáticos. Luchaban a caballo utilizando lanzas y árbitros. Emigraron además con otros animales domésticos en busca de pasto y tierras donde instalarse. Por su habilidad militar nadie pudo detenerlos, provocando una oleada de migraciones, ya que los pueblos huían antes de encontrarse a los hunos. Se extendieron por las orillas del Danubio, el Rin, hasta aplastar el Imperio Romano de Occidente en el año 476. Acabó por extenderse desde los montes Urales de Rusia hasta el Rin de Francia. Eran excelentes jinetes, entrenaban desde corta edad y se cree que fueron los primeros en usar el estribo. Ellos crearon el arco compuesto. Con ellos podían disparar parados en los estribos hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. Sus tácticas fueron la sorpresa, los ataques relámpago y el terror que producían después. El general Aecio quiso combatirlos con un ejército galo-romano y avanzó contra Tilo. En la batalla de los campos catalúnicos las tropas fueron derrotadas pero no destruidas. Luego invadieron Italia y numerosos refugiados, los cuales escaparon hacia la costa fundando Venecia, sufriendo en Italia hambrunas y enfermedades hasta que al fin se encontraron con el Papa León I y Atila decidió retirarse. Fueron presionados por los desplazamientos de los hunos desde Asia Central hacia el occidente. Gracias a este río se lograron desplazar a Europa Occidental, escapando de las hordas que se avecinaban. Tras tomar parte de la caída de Roma, rivalizaron con otros pueblos bárbaros durante principios de la Edad Media por los restos del Imperio Romano de Occidente. Los visigodos o godos del oeste se asentaron durante el siglo II en la actualidad Rumania. En 376 d.C., los visigodos fueron expulsados de su territorio y se desplazaron hacia el sur atravesando el Danubio.